Sí, en realidad sí. Y es también la ocasión para prepararnos, porque va a venir más y más de eso, en muchas modalidades distintas. Nosotros hemos logrado destruir tantas tierras, tantas aguas, matar a tantas opciones que los animales y las plantas, etcétera, tenían, que vamos a pagar un precio alto por esto. Todavía, por ejemplo, ustedes ven aquí yo toda rodeada ahí de bellísimo verde, etcétera. Sí, hay espacios así todavía, pero en realidad hemos matado a la gran mayoría de los animales, de lo que es la vida de animales, y hemos matado a muchas plantas, a muchos árboles. Así que no nos podemos engañar para nada. Hay que realmente reconocer que hemos sido muy destructivos y muy casuales. Yo no creo que todos, pero suficientes como para generar una situación problemática. Pero ese es un desafío y ahora tenemos actores muy, muy poderosos que tienen intereses muy amplios, que cubren a muchos elementos de nuestros territorios, de nuestras vidas, etc. Así que es un poco un desafío. Hemos también logrado, o el sistema ha logrado, generar una especie de indiferencia en mucha gente que piensan, eso es demasiado complicado, yo no necesito saberlo, existe un sistema que me lo puede manejar, etc. Entonces nos hemos también vuelto un poco ignorantes de toda una serie de elementos que tienen que ver con la naturaleza, con el clima, etcétera, etcétera, ¿no? Así que creo que todavía podemos imaginarnos buenas vidas, pero al mismo tiempo hay otras fuerzas en juego, y son fuerzas a menudo invisibles. No las vemos, no las oímos, no las olemos. Entonces, eso también es algo de recuperar, que estamos incapacitados para realmente entender lo que está pasando. Claro, los expertos en el tema, esos no están incapacitados, pero la gran mayoría de nosotros, donde no es nuestra especialidad, digamos. Bueno, yo creo que hay muchos elementos en juego. Quiero empezar con uno muy importante. Ya hemos matado y destruido muchísimo. En ciertas partes del mundo más que en otras. Entonces ya ni siquiera tenemos la oportunidad de ver visualmente cómo vamos destruyendo. Eso a mí me alarma. ¿Sabes? Que no lo vemos, porque está demasiado lejos, porque está rodeado de paredes, porque vaya uno a saber lo que es. Entonces, ese es un tema. El otro tema es hasta qué punto lo que nosotros hemos plantado no es lo ideal para hacer sobrevivir a ciertas situaciones, ciertos tipos de tierra, ciertos tipos de aguas, etc. No sé si me explico ahí, pero hay muchas modalidades y por ahí yo sé que en Estados Unidos, por ejemplo, han elegido plantar ciertos tipos de árboles que en realidad no ayudan mucho con toda la cuestión del clima, con toda la cuestión de la sobrevivencia de los pequeños invisibles animales, etc. Entonces hay toda una, y esos son solamente 2 ejemplos que menciono, pero hay toda una serie de combinaciones que hemos generado que realmente han matado a muchísimos elementos en nuestras vidas, ¿no? En nuestras vidas, las plantaciones, todo. Es que es muy alarmante eso, realmente alarmante. Y por ejemplo, otro ejemplo que a mí siempre me gusta mencionar es que a menudo se celebran plantaciones, ¿no? O sea, verde, lindo en algún parque, y que no son lo que deberíamos tener, porque deberíamos tener otro tipo de verde, ¿sabes? Ahí ya uno entra en toda una especialización muy avanzada a este punto, de cuáles son los verdes
que realmente no funcionan bien, que pueden ayudar a la Mother Nature, ¿no? Y bueno, estamos viendo, yo creo que ha habido un cambio, no es un cambio enorme, pero ha habido un reconocimiento, y mismo si a veces no tiene nada que ver con que una empresa, una gran empresa, quiera hacer ciertos elementos, sigue haciendo sus cosas malas, o sea, malas para la tierra, malas para el aire, malas para nuestra salud, etc. Pero también quiere volverse más, ser reconocida como una empresa que también está interesada en el medio ambiente, ¿verdad? O sea, dos vectores muy distintos, que los dos pueden estar en juego. Uno, una destrucción terrible de todo tipo de cosas, y la otra el opuesto, solamente mucho más pequeño, como efecto, etc. Así que eso también lo estamos viendo. Pero ahí creo otra vez que las nuevas generaciones van a hacer el equivalente de j'accuse, ¿sabes lo francés, no? J'accuse, porque los pueden exponer, no sé si se dice, ¿no? Entonces yo ahí creo que se va a dar, antes de que mismos nos demos cuenta, se va a ver un poco un combate, que cuando las grandes empresas ricas tratan de también ser generosas, que ese tipo de generosidad que han mostrado o desarrollado en los últimos 20, 30 años, ya no les sirve, que tienen que cambiar la modalidad, ¿no es cierto? Y ahí sería bien interesante ver cómo van a reemplazar, como diría yo en inglés, the nonsense, ¿no? Las estupideces que nos trataban de vender antes, a nivel de que somos buenos nosotros, estamos probando agua buena, bla, bla, bla. ¿Cómo llegan a cambiar esa modalidad? Y sería bueno que también sea efectiva, ¿no es cierto? Que ayuden a ciertas situaciones, etc. Eso lo estamos empezando a ver, ¿no es cierto? Entonces hubo momentos, para repetir, porque esto no estuvo muy claro, momento 1, simplemente una indiferencia total a todo eso que va. Número 2, ciertas modalidades minimalistas que realmente no hicieron ninguna diferencia. Momento 3, ahora, más y más grandes empresas entienden que tienen que hacer algo un poco más serio, más basado en realidades que importan, etcétera, ¿no? Entonces, eso también, vamos a ver cómo lo manejan, hasta qué punto reconocen que les conviene, porque no lo hacen por amor, lo hacen porque les conviene. Entonces, eso también para mí puede ser interesante. Y el empuje mayor va a venir de la juventud. Esa es una pregunta bien, bien importante y no tan fácil tampoco, porque va a depender muchísimo del tipo de infraestructura, el tipo de país, el tipo de cultura dentro de todos los actores, ¿cómo los llamamos? Los que manejan, digamos, la ciudad, ¿no es cierto? Entonces ahí hay muchas diferenciaciones, pero yo creo que quizás lo más importante y lo más dramático y lo más así, que te da un poco de miedo, es también una creciente parcialidad en nuestro conocimiento, seamos ricos o pobres, que hay tantas cosas que no tenemos manera de encajarlas o de saber que existen o de leerlas, ¿no? Hay mucho positivo, ¿no es cierto? Que sí, que podemos leer muchas cosas, pero también falta mucho que debería estar circulando y que, por ejemplo, los niños cuando ya tienen 3 años o 5 años empiezan a entender la importancia de Mother Nature, ¿no? Como me gusta decir a mí, la madre naturaleza, no sé cómo lo diríamos en castellano. O sea que realmente un reconocimiento que este mundo está no solo lleno de nosotros que necesitamos refugios, pero también lleno de animales y de plantas que también necesitan refugios. O sea, entendernos como situados en un contexto donde hay muchos otros actores
digamos que son las plantas, las tierras, las aguas, los animales, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que las nuevas generaciones están mucho más inclinadas a ver eso, no todas, pero a ver eso. Y esa modalidad de entender lo que nos rodea puede generar toda una serie de intervenciones positivas, que es lo que necesitamos, ¿no es cierto?, de cómo cuidar esta planta, cómo no mezclar esa con la otra. O sea, yo estoy hablando ahora a niveles muy pequeños, en algún jardincito, en algún parque, en alguna casita, entender hasta qué punto lo verde es importantísimo para nosotros, porque no lo podemos ver aún así. Bueno, yo creo que ese es un tema, es bien importante como tema, y yo creo que a muchísimos niveles habría que instalar, invitar a pensar, etcétera, ¿no? O sea, también una cosa así, un poco suave, no un ataque a las inteligencias, porque eso también puede generar sus negativos, pero algo suave, algo que vamos aprendiendo. Los niños, por ejemplo, ahora en escuela, en más y más escuelas, están aprendiendo cosas que los padres nunca aprendieron en escuelas, ¿no es cierto? Sobre el agua, sobre las plantas, sobre lo que es venenoso. O sea, hay nuevas modalidades de empezar. Es lento, es pequeño ese empiezo, pero ha empezado a entender realmente que importa todo lo verde, que importa proteger a las plantas, que importa, etcétera, etcétera. Que si podemos evitar cubrir cada superficie con cosas de metal o de materiales de construcción, digamos, no matar a la tierra, que eso no es deseable, etcétera. Entonces vos ya ves en las nuevas generaciones más y más interés, por ejemplo, en no tener un coche, mismo si quieren tener acceso a algo que podés rentar, digamos, ¿no es cierto? Pero ya hay toda una serie de modalidades un poco pequeñas, no nada grande, importante, que ya van señalando que las nuevas generaciones empiezan a entender algo que nosotros, por ejemplo, por lo menos yo y mis amigos y todo eso, nunca pensamos a esa edad. O sea, no, era una cosa que uno no, toda la cuestión de los autos, más y más gente ahora bien educada, si pueden evitar tener un auto, prefieren no tener un auto, porque el tráfico y lo, ¿no? Entonces, ya vos ves toda una serie de cambios y también con la comida empezás a ver, solamente que ahí hay que tener un poco de dinero, porque si sos pobre realmente terminás todavía con comida muy, muy mala, ¿no es cierto? Pero, o sea, yo siento cambios. Lo que me impresiona es cuán lentos son estos cambios. Yo me hubiera imaginado que ahora ya, o sea, hace 10 años, 15, 20 años, ya hubiera sido una población mucho más amplia y mucho más preocupada. Como vimos con gente joven, que ellos ya hace 20, 30 años hemos visto a los jóvenes que tienen la libertad de pensar, que no tienen obligaciones mayores, ¿no es cierto?, que se interesaron en todo el tema del clima, de las plantas, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros realmente vamos muy lentamente avanzando, pasito a paso, pero creo que algo está saliendo de todo. Y ves, por ejemplo, ya mucho menos interés en comprar un auto, que es mucho mejor simplemente alquilar un auto cuando necesitas un auto, ¿no? Es toda una variedad de cambios. También tener ropa que no tiene ciertos elementos químicos, no sé si me explico. Sí, claro. Pequeños cambios. Ahora, esos pequeños cambios, nosotros necesitamos, sí, ayuda, pero son pequeños. Y lo que nosotros confrontamos no es pequeño, es mayor. Entonces, ahí es mi preocupación, ¿no es cierto? Si esto no se moviliza más, si no hay más gente y más
realmente que entienden los negativos y que insisten que hay que hacer esto, los maestros en las escuelas, los policías, todos aquellos que tienen un standing, ¿no? Standing, que mismo los policías también lo tienen, todos, así empezar a realmente tratar de convencer, literalmente tratar de convencer a más y más gente que ciertas cosas ya no las podemos hacer, etcétera, etcétera. O sea, lentamente eso está pasando. Algunos países sabemos muy bien, especialmente países ricos, lo hacen mucho mejor que los países pobres, y eso se entiende, ¿no? Entonces confrontamos una problemática, y el terror que tengo yo es que esa problemática se va a dividir entre los que tienen y los que no tienen, ¿no es cierto? Y eso sería realmente dramático, porque los que no tienen van a venir ser vistos como peligrosos, contagiosos, o sea, van a tener negativos. Eso es un punto muy importante. Y hay muchas versiones distintas. Por ejemplo, para dar un extremo, en ciertas situaciones donde se están desarrollando nuevas modalidades de curar ciertas enfermedades, de generar nuevas modalidades para tener buena luz, ¿no sé? O sea, toda una serie enorme donde se han hecho muchas innovaciones, ¿no es cierto? Eso es lo que estoy diciendo, pero tantas. Entonces, eso es una cosa. Eso es inevitablemente parcial, porque va a haber toda una serie de otros negocios, otras entidades que no van a estar en esa modalidad de ayudar, de cambiar, de respetar la Mother Nature, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, para mí son así dos condiciones que existen. Número 3, esto ya es algo muy específico, y la pregunta para mí entonces es, ¿cuánto está pasando? Hemos entendido, así los expertos, que en muchas ciudades donde están plantando árboles en el centro de la ciudad, etcétera, están plantando los árboles que no deberían estar plantando, porque esos árboles funcionan como negativos. No todos los árboles son lo que nos ayuda a nosotros, ¿no es cierto? Entonces, eso a mí también me parece importante. Necesitamos mucho más conocimiento de todas las opciones que existen cuando estamos viendo grandes cambios, nuevas innovaciones, etc. No podemos simplemente pensar que una nueva innovación ya va a estar más perfecta que la anterior. No, puede ser lo opuesto. Puede ser que es peor que la más modesta modalidad. Entonces, yo creo que hay mucho trabajo que hacer en este tema. Y creo que realmente va a necesitar que las personas que viven en esas ciudades, en esos barrios, que estén interesados en eso, que lo vean como bastante importante o un poco importante, pero que va a llevar un cierto cambio de cómo entendemos lo que nos funciona bien a nosotros y lo que no nos está funcionando bien. Entonces, eso es, yo creo, un terreno, una especie de territorio donde no estamos muy seguros de lo que sabemos y de lo que no sabemos, y yo creo que va a llevar ese momento, va a requerir, este cambio del que estamos hablando, va a requerir que vamos a tener que tener una especie de periodo. Estoy pensando ahora también en una situación donde queremos realmente avanzar, en vez de simplemente decir, bueno, eso ya se encargarán de esto, donde queremos realmente avanzar, las condiciones, digamos, dentro de una ciudad. Entonces, ¿cómo vamos a lograr eso? Entonces, para mí, un elemento que no estamos pensando, no estamos hablando, no lo estamos trabajando, es cómo nosotros los humanos vamos a tener que
realmente confrontar nuestra ignorancia en cuanto a cuáles son las buenas plantas, qué es esto, una cantidad infinita de pequeños conocimientos que no estamos seguros que sean positivos o negativos, o que, etcétera, ¿no? Entonces hay un nivel de ignorancia extraordinario en realidad, en todo lo que tiene que ver con la naturaleza, lo viviente, etcétera, etcétera. No sabemos bastante, hay algunos que son muy expertos, claramente, pero estamos hablando de la mayoría de la gente. Entonces yo creo que nos vamos a ir confrontando, y aquí las nuevas generaciones están como preparadas para eso, que hay que estudiar, entender, yo no digo estudiar como ir a estudiar en una escuela, pero yo digo tratar de realmente entender qué es lo que estoy comiendo, qué es lo que estoy plantando, qué son las tierras que estoy trabajando, qué son las aguas que estoy usando para limpiar la ropa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que eso va eventualmente a generar una serie de nuevas especificidades que ya van a ser de mejor uso, más útiles que las que tenemos ahora. Y yo creo que así es como vamos a ir lentamente avanzando. Un poco mejor, un poco mejor, un poco mejor. Eliminar eso porque eso es negativo, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, yo estoy hablando de ciudades que más o menos tienen recursos. No estoy hablando de los países más pobres donde no hay nada, donde la gente se está muriendo de hambre. Ahora mismo sabemos que hay por lo menos 2 países donde hay gente que se está muriendo de hambre porque no hay comida. Entonces, eso también son los elementos en juego. La otra, y al final también, o sea, la pregunta para mí es, ¿vamos a terminar con una mayoría de muertos? ¿Una mayoría de muertos? ¿O vamos a lograr evitar eso? Porque si yo me fijo ahora en cómo manejamos las cosas, en cómo la gran mayoría de la gente pobre y también a menudo la gente rica comen comida terrible que no deberían comer, que está llena de cosas químicas y qué sé yo. Entonces, ¿sabes? Hay muchos vectores en juego aquí y yo creo que vamos a un cierto punto, ya más y más, ya está empezando, eso ya empezó, tener que confrontar toda una serie de situaciones que ni siquiera se nos había ocurrido que nosotros, por ejemplo, los intelectuales o los activistas o lo que fuere, que nosotros podemos terminar haciendo ese tipo de trabajo, ¿no es cierto? Y no estar solamente escribiendo el gran texto definitivo en tu casa, ¿no? Entonces, yo creo que algo va a cambiar antes de que nosotros lo notemos, y cuando lo notaremos, ¡wow!, lo vamos a tener que confrontar. Y yo creo que eso va a requerir mucho más de nosotros, haciendo trabajo que tiene que ver con recuperar lo que es sano, lo que tiene vida, lo que nos va a ayudar, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, va a pasar mientras yo esté todavía en este mundo, por ahí no, pero yo creo que ya está empezando, pero está empezando a un nivel tan pequeño, y especialmente en las grandes ciudades y por ahí en los barrios también chiquitos un poco, ¿no? Pero yo creo que va a llevar un poco de tiempo, pero eventualmente yo creo que ese va a ser el pasaje, por así decir, ¿no?, a una nueva modalidad, que realmente va a representar algo distinto de nuestra modalidad, de ahora, ¿no?, de esta época que estamos viviendo.